Buenos días, niños y niñas del tercer grado de educación primaria de nuestro hermoso Colegio Santísima María Reina. Como todas las semanas e inicios de semana, para el área de comunicación les doy la más cordial bienvenida en esta nueva semana en la que estamos entrando para aprender nuevas y muchas cosas más. ¿Está bien? En primer lugar, eh, felicitar a los niños que han presentado sus deberes, sus trabajos a tiempo, correctamente. Quizás no les puedo responder a todos, pero yo ya estoy registrando en mi registro de notas los trabajos que presentan los niños que están presentando frecuentemente en todas las clases, entonces ya no hay ningún problema, ¿sí? A ver, niños. Otra cosita para decirles y recordarles es que tenemos ciertas clases en clase, ciertas reglas en clase que son 3 y siempre se las recuerdo, que es permanecer quietos y en silencio durante toda la hora que la Miss está dando todas las explicaciones. ¿Para qué? Para así no distraernos y no perdernos de todo lo que nos está explicando. Como tercera regla tenemos, perdón, como segunda regla tenemos lo que es decirle a papito, mamita o algún familiar que se encuentre con nosotros en casita que por favor apague cualquier electrodoméstico que nos pueda interrumpir nuestras labores académicas. Es muy importante que estemos concentrados. Y por último, y el más importante a mi parecer, es lavarnos las manos frecuentemente cada 20 segundos de lavado. ¿Por qué? Porque así nos mantendremos quizás de una manera más saludable y no nos enfermemos, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es el área de comunicación. Para ello vamos a recordar un poquito de lo que hemos aprendido la semana pasada. A ver, ¿quién me dice qué es lo que hemos aprendido la semana pasada? Ah, muy bien. Hemos hecho lo que es plan lector, pero también hemos aprendido un tema muy importante. A ver, ¿quién lo recuerda? Que eran los accidentes gramaticales. Muy bien. Hemos aprendido todo lo que son los accidentes gramaticales. Exacto. A ver, ¿y los accidentes gramaticales se dividían en 2 o en 3? Ah, muy bien, se dividían en dos, que eran género y número. ¿Dónde el género se dividía en 1, creo? Ah, no, se dividía en 2 también, que eran femenino y masculino. Muy bien. ¿Y el número? Ah, el número también se dividía en 2, que era singular y también el plural. El femenino, ¿a quién se atribuía? Ujú, muy bien. ¿Y el masculino? Perfecto. Y también tenemos al singular. El singular era 1, ¿cierto? Ah, disculpen. Creo que era varios. Ah, no, 1, ¿cierto? Tienen la razón. Me parece que ustedes sí han estudiado el día de hoy. A ver, y el plural era 1, ¿no? Ah, ya, disculpen, era varios, era más de 1. Entonces, esas cositas no hay que olvidarnos y hay que tener siempre en mente para poder desarrollar quizás una práctica que más adelante la Miss les va a dar. Entonces, esas cositas no hay que olvidarnos y siempre hay que tenerlos pendientes. ¿Está bien? Pero para el día de hoy vamos a entrar a un tema nuevo que también es parte de esos temas que estamos viendo, pero estoy segura que ustedes se recuerdan que la semana pasada yo les dije que le anteponíamos al sustantivo femenino, masculino, plural o singular cuando nosotros escribíamos. A ver, había unas palabritas que yo les decía que eran el, los, las y la. A ver, esas palabritas, esas pequeñas palabritas, a ver, ¿cómo nosotros lo llamábamos? ¿Se acuerdan que yo les dije, les puse todavía ahí en la pantallita y les escribí cuáles eran para el singular, cuáles eran para el plural, cuáles eran para el femenino?
Muy bien, exacto. Esas palabritas se llamaban artículos. Muy bien. Dice, el artículo mayormente nos expresa el género y el número de los sustantivos. Como les dije, nos expresa los géneros, los números de nuestros sustantivos, ¿no? Por ejemplo, la ventana, que es un sustantivo singular y está en femenino, muy bien. Femenino, singular. Y por ejemplo, yo diría el carro. Ah, muy bien. Es un sustantivo masculino, singular o plural. Ah, exacto, singular. Y si yo diría los aviones, ¿estaría en plural o en singular el sustantivo? Muy bien, en plural. ¿Y qué artículo le antepone al sustantivo? Este sustantivo plural. Los, muy bien. Ya ven, se dan cuenta que entonces que los sustantivos expresan el género y el número de los sustantivos. Existen varias clases de artículos, perdón, pero y solo un artículo neutro. Las clases de esto de acá, lo que yo lo voy a copiar, quiero que ustedes cojan su cuadernito de comunicación y lo podamos hacer de una manera que bien es cierto que ustedes ya tienen una hojita de guía que yo les he enviado, pero con la información que les voy a dar ahorita, ustedes van a completar esa hojita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, antes de pegar la hojita que les he enviado, antes de pegar nuestro cuaderno de comunicación y vamos a escribir esta parte de los artículos que yo les voy a dar. Ahora, si no tengo mi cuaderno de comunicación, muy bien. Si no tengo mi cuaderno de comunicación, lo escribiré en una hoja adecuada para luego tenerlo en mi portafolio y me sirva de una hoja de información. Muy bien. Entonces, voy a escribirlo, voy a compartir nuestra pantalla. Vamos a compartir nuestra pantalla. Muy bien. Voy a escribir de título. A ver, vamos a escribir de título acá. Los artículos, ¿no? Artículos, lleva tilde. Muy bien. Lo pondremos en rojo y en letras grandes para que podamos verlo. Muy bien. A ver, dice, los artículos son, ¿qué serán los artículos? A ver, nos expresan el género, como les decía, y número de los sustantivos. Existen 3 clases de sustantivos y solo un artículo neutro. ¿Qué será neutro? Ah, pues entonces vamos a comenzar a buscar la palabra neutro. ¿Dónde será? En nuestro diccionario, para los que no entienden qué significa neutro, ¿sí? Pero yo estoy segura que ustedes sí saben porque es un término que a veces lo manejamos en las matemáticas, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuáles serán esas clases de sustantivo? Vamos a poner, de artículos. La mía está pensando en los sustantivos. Clases de artículos. Vamos a ver. Tenemos a los artículos determinados o definidos. Muy bien. Ya, entonces tenemos clases de artículos. A, artículos definidos, determinados o definidos también se le llama. Entonces, esa es la primera clase de artículo que tenemos nosotros. Entonces, vamos copiando en nuestro cuaderno. ¿Eso qué nos dice de los artículos? Que los artículos nos expresan el género y el número ¿de quién? ¿Del adjetivo o del sustantivo? Ah, muy bien, del sustantivo.
Y nos dice que existen 3 clases de sustantivos. Perdón, ahí miren, aquí nos hemos equivocado. De artículos. De artículos. Y solo un artículo neutro. Entonces, hay 3 clases de artículo y solamente un artículo neutro. Y vamos a ver cuáles son esas clases de artículo. En la letra A tenemos la primera clase de artículo que se llama artículos determinados o definidos. Quizás yo en el examen les pregunto, ¿cómo se llama también a los artículos determinados? Ustedes me pondrán definidos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos indican esto. Nos indican en forma correcta. Concreta. Nos indican en forma concreta a quién o a quiénes o a qué se refiere el sustantivo. Ejemplo, tenemos los libros son nuevos. Este artículo definido nos dice, vamos a ponerlo en azul para que se vea bonito. Ya. Nos dice, estos artículos definidos nos indican, escuchen, en forma concreta a quién se refiere el sustantivo. Por ejemplo, mírenme, acá tenemos un artículo definido que nos dice, ¿qué nos dirá? Los libros. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A quién está concretizando? ¿A qué sustantivo? Libros, muy bien. ¿Y estará en plural o en singular? Muy bien, en plural. Este artículo ya concretiza, ya se refiere a un sustantivo ya propio, o sea, a un sustantivo que está ahí. No supone, está ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, esa es la primera clase de sustantivo. En el sustantivo B tenemos, perdón, en artículos, digo con sustantivo yo. En los artículos indeterminados o indefinidos, ya miren, en los artículos determinados o indefinidos, ¿qué nos dirán estos artículos? Llevamos 2 artículos, ¿sabes? O sea, ya no es uno, son 2. En estos artículos nos dirá que indican de manera vaga a quién o qué nombra los sustantivos. Ejemplo, un gato maulló en la noche. Vamos a ponerlo en negrita para que no nos podamos confundir. Miren, los artículos indeterminados o indefinidos, ¿qué nos indican? Indican de una manera vaga, o sea, no precisa, no nos da de una manera precisa a quién nombrar los sustantivos. Por ejemplo, un gato, nos dice un gato, maulló en la noche. Puede ser el gato, puede ser la gata. Entonces, no nos precisa el sustantivo, ¿no? En este caso, el sustantivo gato vendría a ser, nosotros podemos atribuirle como si fuera, ¿qué? Un masculino, un femenino, no sabemos porque no está precisando nuestro, exacto, no está precisando nuestro sustantivo. Por ejemplo, tenemos acá un gato
Y el artículo vendría a ser un, ¿no? No está, es una forma no precisa de nuestro artículo. Tenemos el artículo C, que son los artículos constructos. Constructos. Tenemos los artículos constructos. Constructos se forman, dice, en cuando el artículo el se une a las preposiciones a o de. Ejemplo, regresemos al salón. Regresemos al salón. Vamos a ponerlo rojito. Ya. Los artículos constructos se forman, nos dice, cuando el artículo el, vamos a sombrearlo, el artículo el se une a la preposición de y nos sale a la preposición a, perdón, la preposición a o la preposición de, nos dice, ¿no? Mira, por ejemplo, si nosotros unimos el más, ¿dónde está el signo más? A nos dará igual al, o el más de nos dará igual del. Entonces ya se formaron muy bien preposiciones, ¿no? O sea, ya se formaron otro tipo de uniones, de conexiones como al o del, ¿no? Entonces, ese artículo se unió con una preposición que fue a o de y se formaron nuevos conectores, exacto. Por ejemplo, acá tenemos, se unió, ¿qué se habrá unido? El con el, la preposición a, muy bien. Y tenemos, regresamos al salón. Y por último tenemos al artículo neutro, al artículo neutro. ¿Qué será el artículo neutro? Ya lo vamos a ver. Dice que el artículo neutro, vamos a sombrearlo con rojito, el artículo neutro no indica, ¿qué no indicará? Género, lleva tilde, ni número, ni número. Número también lleva tilde. Se usa en singular ante palabras que funcionan como sustantivo. Sustantivos abstractos. A ver. Ya. Acá vamos a ver dos cositas. El artículo neutro nos indica, no nos indica, o sea, no nos define el género ni el número. Se usa en singular
ante palabras que funcionan como sustantivos abstractos. Miss, ¿y qué es un sustantivo abstracto? Muy bien. El sustantivo en sí es el animal, el objeto, nombre, cosa, ¿no? Que nos rodea o que podemos ver. Pero también hay clases de sustantivo. Tenemos sustantivos común propio, pero también tenemos sustantivos concretos y abstractos. Pero en este caso nos está diciendo un sustantivo abstracto. ¿Y qué es un sustantivo abstracto? Les voy a decir, abstracto no quiere decir que no lo podemos ver, como los sentimientos, los valores. Por ejemplo, nosotros no podemos ver el amor, ¿no? Exacto, no podemos ver la mentira o quizás no podemos ver la traición o el respeto. Entonces, esos sentimientos, esos emociones, esos valores se llaman sustantivos abstractos, ¿no? Porque no están físicamente, nosotros no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Entonces, a eso se le llama. Entonces, este artículo neutro no indica, perdón, el género ni el número y se usa en una manera singular ante palabras que funcionan como sustantivos abstractos. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, Me gusta todo lo dulce. Me gusta todo lo dulce. Entonces, nos damos cuenta acá. Ya ves, no indica ni el género ni el número. Dulce. Nosotros no podemos decir si será un dulce, quizás las galletas o quizás el caramelo. Entonces, no nos indica un género ni un número, ¿no? Ni un número. Nos llama de una manera ambigua. En ese momento se habla de una manera que no tiene número ni género y se usa en singular, miren, en singular, porque dulce no está en plural, ante palabras que funcionan como sustantivos abstractos. Entonces, ya tenemos nuestra teoría, que eran los artículos. ¿Y cuántas clases de artículos tenemos? Esto ya más adelante lo vamos a ir viendo poquito a poquito, pero de una manera así precisa y concisa, de esto se trata. Otra cosita que vamos a hacer nosotros, a partir de esto, vamos a elaborar un organizador visual. ¿Qué será un organizador visual? Ajá, un mapa conceptual o mental, no, un mapa conceptual mejor. O como un mapa conceptual sobre las clases de artículos, ¿no? Entonces, ¿solamente qué voy a hacer? Voy a elaborar un mapa conceptual indicando cuántas clases de artículos tenemos y solamente qué es lo que se hace por cada clase de artículo, qué regla asume cada clase de artículo, ¿no? Entonces, es muy fácil. Vamos a pedirle ayuda a mamita y a papito que nos ayude a elaborar este organizador visual, que es un mapa conceptual, sobre la clase de los artículos. Miss, ¿puedo buscar información adicional? Por supuesto, lo puedes hacer. Puedes pedirle a papito, mamita, que nos ayude a buscar información adicional a esto, ¿no? Entonces, vamos a organizarnos en casita. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy día. Pero antes vamos a ver un video que estoy segura que les va a gustar a ustedes porque trata justamente sobre este tema. Vamos a verlo con mucha atención
A ver. Determinados e indeterminados. Cosas. No. Pero que no es un tesoro. No. Pudimos aclarar un poquito más nuestras dudas sobre los artículos, ¿no? En este caso, el video lo divide en dos nada más, en dos que son determinados o indeterminados. Obvia los dos últimos artículos que nosotros hemos visto, en el cual nos menciona el artículo contractos o artículo neutros, ¿no? Entonces, aquí solamente nos toman dos clases de artículos, pero es valible, es cierto, son los más importantes, donde distingue en los determinados a ciertos artículos como el, los, las, y mientras que los indeterminados nos dice que son uno, unas, ¿no? Entonces, igualito. Hay mucha información en internet y sé que vamos a encontrar diferentes tipos de cosas, pero siempre se van a referir a lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, vamos a indagar en quizás en libros que tenemos en casita o en internet, si es que algunos lo tienen, toda esta clase de artículos, ¿no? Las clases de artículos y de acuerdo a ello voy a organizar mi esquema visual. Voy a desarrollar la práctica que tengo en la hoja que les he mandado,
que es la siguiente. Y yo sé que ya hemos hecho lo que es la parte introductoria, que son los artículos. Aquí les menciono solamente algunas. Mírenme, así como en el video. Artículo es la palabra que se va delante, siempre recuerden, del sustantivo. Y puede ser determinado o indeterminado. Se dan cuenta que aquí solamente reducí a 2, mientras que en lo escrito que hice antes lo he puesto 4 clases. Pero es valible, ambos son valibles, recuerden. Pero nosotros por ahora vamos a trabajar con los determinados e indeterminados. ¿Y cuáles son los determinados? El, la, los, las. Indeterminado, uno, una, unas, unos. El artículo se concuerda con el sustantivo al que va acompañando al género. Tiene que sí o sí concordar, porque nosotros no podemos decir la coche o las coches. Tenemos que decir el coche o los coches. Entonces, tenemos que ver, mírenme, en los determinados tenemos el para masculino, la para femenino, los para masculino y las para femenino. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo a ello, voy a completar mis ejercicios, porque ya en los paréntesis nos dice qué clase de artículo voy a utilizar. Un artículo determinado. Por ejemplo, nos dice artículo determinado. ¿Cuál será? A ver, niño juega con la pelota. ¿Le pondré la niño en determinado o el niño? Muy bien, le pondré el niño. Y así completaré toda mi guía de ejercicios. Recuerden enviarme las fotos de las pruebas que están trabajando ustedes y sobre todo no se olviden de elaborar su organizador visual. Pueden utilizar la información que les di, que escribieran en su cuaderno de comunicación, como que también pueden utilizar la información de su hoja guía o cualquier información que ustedes encuentren y les parece más fácil de poder entenderlo. ¿Está bien? Es un tema muy corto, pero muy sencillo también. A la vez también es un poquitito difícil de entender las clases de artículos, pero sé que con la práctica vamos a ir aprendiéndolo poquito a poquito. Eso fue todo, niños, por el día de hoy. Les mando un súper abrazo y beso virtual. Cuídense mucho, recuerden siempre portarse bien y cuidarse bastante. ¿Está bien? Un abrazo grande, grande, grande. Los quiero y siempre, siempre que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a toda su familia.